vamos a hablar de los incendios y en concreto también del incendio de Zamora. Bienvenidos a todos a otro episodio del podcast Caza, Aventura y Arquería. Y en este episodio me apetecía un poco entender mejor la situación, que lo que ha pasado en Zamora. Pero no solo en Zamora, sino qué pasa con los incendios y demás, ¿no? Porque al final Zamora ha sido una catástrofe histórica, pero también me interesa un poco conocer en detalle cómo funciona, ¿no? Porque todos hemos oído muchas cosas, muchas informaciones, pues en noticias, en telediarios, en periódicos, pero me faltaba a mí, me apetecía un poco hacerme como una foto general de todo, y para eso vamos a hablar con una persona que estuvo involucrada en el operativo, una persona que conoce muy bien cómo funciona todo, para entender todo en torno a los incendios. Cómo funcionan, cómo se originan, cómo se prevén, qué tipo de brigadas, de actuaciones, cuál es el orden de actuación sobre un incendio, qué se podía evitar, qué es lo que ha pasado y ha originado el incendio en Zamora, cuáles han sido pues ese tipo de cúmulo de condiciones para que haya sido una tormenta perfecta para la catástrofe que ha sido, cómo está la situación y cómo se puede ayudar también a la zona y a los afectados de aquí en el futuro para intentar ayudar desde nuestro lado todo lo posible, ¿no? O sea, al final creo que en cierta manera todos nos vemos identificados o sea, nos ponemos en el papel, empatizamos con la situación, creemos que, pues yo me imagino tu coto de caza o tu pueblo donde vives, que se te quema entero, porque se han quemado 30.000 hectáreas, o sea que no solo se ha quemado una ladera o un valle, es que se ha quemado todo, todo tu terreno más los de alrededor, ¿no? Y claro, pues pensar toda esa gente que vive en esos pueblos, con lo complicado que ya es de por sí vivir en ellos, eh, lo que tienen que estar sintiendo, pues nos vemos todos muy identificados, y es por eso que nada, que quería entender mejor la situación y compartirlo con vosotros para un poco, a todos los que estéis como yo, que necesitan con tanto bombardeo, con este semejante bombardeo de información, tener un poco más de luz sobre el asunto, pues yo creo que os va a interesar. Es una conversación súper interesante y nada, ya me callo y pasamos a la conversación con esta persona que, como os digo, ha estado muy involucrada en toda la situación. Bueno, pues buenas tardes y gracias por conectarte a contarnos un poco la situación en Zamora. Como os había dicho un poco en la introducción, queríamos tener una mejor idea y ahora estamos hablando con una persona que no vamos a desvelar su nombre, que por privacidad con toda la que está cayendo prefiere no decir su nombre. Ha estado muy involucrado en este incendio en concreto, pero tiene una amplia experiencia en el sector y quería hablar con él para que nos contase un poco desde su punto de vista, aprender más sobre incendios en general, sobre lo que ha pasado, lo que se puede hacer y lo que se puede mejorar. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Pues sí, esto ha sido un hecho, digamos, que nos ha marcado a todos y me gustaría un poco que la gente entendiese los motivos por los que arden miles y miles de hectáreas sin poder tampoco tratar una estrategia efectiva para frenarlos, debido a simple y llanamente el origen o la raíz de todo esto es muy sencillo y muy difícil de erradicar, que es la despoblación. Si nos basamos a años atrás, eh, teníamos mucha gente en los pueblos que trataba y ordenaba el monte de forma que nunca va a estar ordenado como estaba antiguamente. Tanto es así que, claro, la gente vivía por y para el monte, tenía ganado y se aprovechaba de todo lo que el monte generaba. Por ello, se cortaba leña,
sin miedo o sin reparo a leyes que le contradijesen eso que ellos estaban haciendo, porque ellos sabían que era un beneficio para todos, ¿no? Para el campo, ¿no? Para el campo, Sí, porque al final yo creo efectivamente. que es importante, y es lo que habíamos hablado antes de tener esta conversación o de grabar el podcast, es que al final lo que ha pasado hace un par de semanas ha sido un caso. Se han quemado no sé cuántas hectáreas fueron finalmente, como unas Sí, 30.000 o. sí, unas 30.800, por ahí debe estar la cifra, más o menos. Pero eso es un ejemplo, ¿no? Concreto que ha pasado, que pasa todos los veranos en menor medida y por toda España. Entonces, un poco entender bien por qué se dan, ¿no? Y el origen es eso, ¿no? Sí, Empieza por la despoblación. para mí el origen de estos incendios se basa en que en los años, ya vamos a ver más recientemente, podemos hablar más atrás, pero bueno, desde 1980, 1990 podemos ver, hay vuelos de esos años y de muchos atrás, que podemos ver cómo estaba el monte de trabajado. Lo que hoy tenemos de monte, claro, que antiguamente no era monte, sí que no eran la mayoría tierras de labor, lo que producía, que decía la gente, claro, sembraban pues cereales y, y para el ganado, ¿no? Y acotaban ciertas zonas para poder pastarlo en el año siguiente, sin perjuicio o sin perjudicar a nadie, porque todos vivían de ello. Entonces, bueno, pues era un método efectivo, pero claro, había mucha mano de obra y todos luchaban por un fin común, sin que, claro, ahora tengas que contratar a gente para que trabaje el monte, que es muy distinto. Entonces, eh, hay muchas fincas particulares, es muy fácil señalar a un solo perjudicado o a un solo, ¿cómo llamarlo? No perjudicado, a un solo culpable, pero hay muchas fincas que, o la inmensa mayoría, que están sin las encinas sin podar, los robles sin podar, los pinos sin podar, el brezo, la jara sin desbrozar. Entonces, claro, cuando ahí se mete un incendio, porque nosotros en el sector del forestal, el monte lo vemos de otra manera que lo puede ver cualquier persona. Nosotros lo catalogamos todo como combustible. Para nosotros todo el monte es combustible. Y Ajá. hay 13 modelos de combustible, ¿sabes? Entonces, eh, ahora mismo el monte todo lo podemos catalogar como un polvorín, porque está preparado para arder debido a la baja pluviometría que vamos arrastrando año tras año, que esto también es otro de los factores que nos va a influir de cara a años venideros, porque, mmm, bueno, si bien es cierto, el clima está cambiando, pero si lo sumamos al. Por entender bien, la gestión de forestal, ¿quiénes son Sí, los responsables o qué tipo? claro. En los montes de utilidad pública y en los montes consorciados, el responsable o el que debe hacer los tratamientos es la Junta de Castilla y León. Pero en los montes particulares, que son muchísimos, o sea, no sé el porcentaje, pero son la inmensa mayoría, son de particulares. El responsable, no responsable, porque claro, después en tu finca pues desbrozas si quieres, pero bueno, es importante que se aprovechen también una línea de ayudas que están viniendo ahora de Europa, unas subvenciones, para todo este tipo de tratamientos, para ayudar a desbrozar y a tratar el monte un poco, ¿sabes? Que la gente no tenga que poner de su bolsillo para poder desbrozar el monte. Esto mucha gente lo desconoce, pero que ya están empezando a llegar este tipo de ayudas de Europa. Ah, vale. Entonces, es muy importante también saber esto, porque si yo tengo X parcelas y digo, no, es que no me voy a gastar 5, 6, 8 mil euros en desbrozarlas para que dentro de 4 años estén igual. Cambiaría mucho si me dicen, oye, que te lo desbrozan gratis, ¿lo quieres hacer? Puedo decir, pues claro, vale, para que esté sucia, mejor que esté limpia. ¿Qué nos, qué nos facilitaría eso? Pues mucho la extinción de los incendios, porque son líneas que nosotros llamamos zonas de oportunidad en las que podemos atajar los incendios.
hay una bajada drástica del combustible, es decir, del matorral existente en la zona y las encinas o el roble o los pinos, si están podados, que bueno, aquí hay que entrar en otra materia, si están podados y han dejado las ramas abajo, pues tenemos más combustible. Pero Bueno, bueno, y luego entiendo yo que no es solo por el tema de los incendios, sino por cuidar ese bosque o eso, cuidados al final claro, de la masa. enriqueces todo en general, ¿no? Porque si tú dejas Claro, un sí, bosque sí, sin sí, claro. tocar, se convierte ahí en un matorral que no tiene Claro vida, que y si lo cuidas, ¿no? la única vida que daría ese bosque o ese monte sería animales salvajes, lo cual te incrementaría el número de reses que tienes en el monte y el número de jabalíes y el número de ciervos y corzos para que haya más accidentes, que es lo que también uno de los problemas que se tiene en concreto en la provincia de Zamora. Un nivel muy alto de accidentes a causa de la densidad de animales, Y que viene asociado a lo mismo, a que hay mucha densidad de monte o zonas muy espesas. Evidentemente tienes que dejar espacio para todo. No, ahora no quiero decir que se desbroce todo de hoy para mañana y no, tiene que haber zonas de protección para los animales y todo, pero todo en su cierta medida. Quiero decir, el monte ahora mismo tiene una fase de abandono como nunca antes se había vivido. Entonces, bueno, pues tú le preguntas a cualquier gente de los sí, de pueblos, los pueblos, ¿no? paisanos mayores y tal, y te dicen que lo único que se arreglaría el monte es con mechero. Y te lo dicen todos, porque lo han vivido. Claro, ¿qué pasaba? Que antes le daban fuego a ciertas parcelas que ellos después pastoreaban y no dejaban que ese matorral creciera salvajemente. Claro, pero al haber ese abandono, pues al final no. Y en las zonas públicas o en las de la gestión pública, también eso se lleva bien, el tema de el cuidado de los montes, o hay Claro, limitaciones pues y claro, hay realmente. limitaciones en función del personal que tienes contratado. Se desbroza las hectáreas que se pueden. Después, claro, tienes otro problema. Tú lo que se desbroza queda tendido en el suelo para ahorrar costes, evidentemente, porque si no te saldría un precio desorbitado y sería inviable. Y lo que se poda también queda. ¿Qué pasa? Que si pasan 5 años y no ha venido un incendio y eso se va degradando, pues muy bien, y eso genera también riqueza al suelo. Pero Correcto. claro, si viene un incendio a los 2 años de haber podado o al año, pues me incrementaría mucho porque tiene mucho material seco debajo para arder. O Vale, sea, tiene una predisposición muy alta para poder arder. vale. Y Esta es la principal situación o el principal problema o la raíz del problema que veo yo. a la Y que hora bueno, de que surjan incendios y de ser claro, capaces de controlarlos y demás. Estos días bueno, en los informativos y en las noticias se habla de niveles de riesgo. ¿De sí, qué niveles de riesgo hay y de qué dependen? ¿Dependen solo de la climatología o depende no, también de... depende qué niveles de riesgo. A ver, tenemos niveles de riesgo dentro de los incendios y tenemos niveles de riesgo de climatológicos. Es- tú me estás preguntando, entiendo, de los climatológicos Sí, todavía, ¿no? sí, ¿no? Que hablaban un Claro, poco, ¿no? De, oye, que teníamos el nivel... riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto y riesgo extremo. Eso depende todo de la climatología, de las olas de calor. Por ejemplo, en invierno estamos en riesgo bajo casi todo el invierno, a no ser que vengan una ola o temperaturas de estas que te suben. Generalmente tienes riesgo bajo. Después pasamos en primavera a riesgo medio y alternamos mucho entre riesgo medio y riesgo bajo. Pero claro, por ejemplo, cuando te viene ya en la campaña de incendios estamos en riesgo alto. ¿Qué cambia a riesgo extremo? En función de las temperaturas.
si tenemos una ola de calor, si va a haber rachas de viento superiores a 30 kilómetros por hora y, y eso pues se pasaría a riesgo extremo. Que eso no es ni matemático ni nada, eso lo determina la Junta. Y eso lo va determinando según Sí, pues va lanzando notificaciones y el lunes claro, sí, notifica que esta semana sí, em, de tal fecha a tal fecha, riesgo extremo, por ejemplo. y si se llega a riesgo extremo, ¿se toman ciertas medidas o depende de Sí, la época? además de las restricciones que ya existen, se hacen una serie de restricciones a mayores, que vienen determinadas también en la publicación. Vale, ¿restricciones de qué tipo? ¿De trabajos o de...? Sí, claro, de trabajos en el monte o, por ejemplo, no dejar paso a ciertas zonas a personas por riesgo de, claro, de si hay un incendio que no entorpezcan o que no se vea comprometida su seguridad. Vale. Y antes un poco de ver cómo la ciencia detrás de un incendio, ¿quiénes son los trabajadores o qué organismos son los que trabajan en un incendio, en cuidar Mm. ese mantenimiento del monte que habías estado hablando de desbrozar, de estudiar el monte y dictar qué se hace? ¿Cuál es el proceso y qué distintos agentes están trabajando ahí? Bueno, pues tenemos una red bastante organizada de medios que colaboran directa o indirectamente en la extinción. Primero vamos a hablar estamos hablando en campaña de incendios, tenemos a gente trabajando en retas de vigilancia. La Las, campaña de incendios, ¿de cuándo a cuándo va? la campaña de incendios, teóricamente, del 1 de julio al 31 de septiembre. Vale. Eso es lo que ha ¿Vale? habido, antes era un poco antes y se ha ido adaptando dependiendo un poco de el histórico, ¿no? Generalmente casi siempre ha sido así. Este año la han adelantado unos días, pero generalmente es del 1 de julio al 31 de septiembre. Vale. Lo que te comentaba, tenemos torretas de vigilancia, las cuales pues hay personas en algunas día y noche y están pues vigilando siempre, oteando el horizonte en busca de humos todo el verano. O sea, todo el verano, toda la campaña están y su labor es durante su jornada laboral, están oteando el horizonte, están colocadas estratégicamente en zonas altas que tienen una muy buena visibilidad y tienen una aliada para dar los grados en función de cuando cuando ven o detectan un humo, poder decir a los grados en los que está desde su posición. Para que lo Entonces, detecten, ¿no? Cuanto antes, ¿no? claro, cuando en el centro en el centro de mando de la provincia, le pasan esos grados, le piden a otra torreta que está también puesta en un lugar estratégico, si ve el humo, que le pase grados para hacer una triangulación y saber más o menos la ubicación exacta de ese incendio o una aproximación. Vale. ¿Y esa Des- persona que está ahí en la torreta, qué es? ¿Es un agente? ¿Es un...? no es una persona contratada por la Junta, la cual ha hecho unos exámenes y ha entrado en una bolsa de empleo de la cual se le llama o se le convoca y empieza a trabajar ahí pues 3 meses o hay torres que trabajan más tiempo, otras pues eso. Vale. Y, y bueno, la idea es que esas personas detecten muy un incendio muy incipiente. Ven un humo y lo detectan y lo dan para que la central tome medidas y pueda actuar lo más pronto posible los medios. Que entiendo que es fundamental actuar cuanto antes porque Claro, eso claro, lo cambia todo, ¿no? lo cambia todo. Un ataque rápido y pues es la diferencia entre que un incendio se pueda quedar en un conato, en un incendio anecdótico, o que pueda ser de cierta entidad. Vale, entonces esos vigilantes de las torretas que cubren la Ujú. mayoría de los terrenos, entiendo, y sobre todo los que
menos gente hay y demás, ¿no? Que están más desvigilados Sí, y... cada Porque, provincia está perfectamente triangulada con torretas en cada alto para poder eh, salvaguardar todos los rincones de de las la provincia, ¿no? provincias. Sí, Esos llaman a la central y ¿cuáles sí. serían los pasos dependiendo de la gravedad o demás? ¿Cómo se sincronizaría? Pues, pues la central directamente eh, en función de lo que esa persona vea, es decir, estoy viendo un humo de tal color en tal zona, ya la zona te da pie a que manden más medios porque las zonas están catalogadas con más valor ecológico o menos. Entonces, pues mandarían los medios que tengan estipulados. Pues, por ejemplo, un helicóptero con la cuadrilla. Pues sería un medio muy rápido que va a llegar muy rápido al incendio. Tienen 10 minutos para salir, que le establece el protocolo aeronáutico, y en 10 minutos saldrían y lo que tarden en llegar al incendio. Y un helicóptero de esos, eh, Pues transporta ¿cuánta gente es una cuadrilla de más o menos? pues generalmente suelen ser 7 más uno, 7 más técnico, y depende si es Elif o Ocupa. Y Y ese helicóptero también llevaría, ¿cómo se llama la bolsa que llevan los helicópteros? Que el otro día me lo dijeron, pero Bambi, el Bambi, Bambi, ¿no? Que es la marca sí, comercial, ¿no? sí, es Y, la y, marca. y llevaría una carga de agua más los siete... No, 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 lleva la cesta, siempre va recogida, y los operarios cuando desembarcan del helicóptero despliegan esa cesta para que le apoye en las labores de extinción, le baje la intensidad de la llama y puedan entrar a atacar el incendio. Vale. Esa gente va dotada de mochilas extintoras. Para que la gente se haga una idea, son mochilas rudimentarias de sulfatar, las que conoce todo el mundo de sulfatar los huertos. Y esas Y mochilas que llevan? ¿Qué líquido agua, llevan? Agua. agua, Pero agua, eso serán agua. 15 litros o 20 litros o cuántos litros son de 16 litros, sí, 16. sí. 16 litros y van apoyadas por batefuegos, que son esas palas que puede ver la gente con un mango largo y un final negro de una especie de goma, ¿vale? Y también llevan herramientas de remate como son azadas. Vale, para intentar eso, ¿no? Apagar que Sí. el fuego, que en teoría, si se ha detectado pronto, todavía está en un Mm. estado que es... Incipiente, incipiente, que se podría, si las condiciones no son muy bruscas, si las condiciones climatológicas no son muy bruscas, no hay mucho viento, la orografía permite pues entrar bien o que no te haga el incendio más grande. Después tendríamos también, despacharían medios como un camión autobomba, que los denominamos Charlies por el alfabeto aeronáutico que se emplea en la extinción de incendios. Y estos vehículos autobomba van por tierra a extinguir el incendio. Por eso insisto en que las cuadrillas, las transportadas, son muy importantes porque en las zonas de mal acceso son los medios más rápidos y que más labor van a hacer, porque claro, un vehículo autobomba hasta que llega a pie del incendio, a no ser que tenga muy buenas vías de comunicación, tardaría bastante tiempo. Porque ¿cuántos recursos hay más o menos? O sea, las unidades teletransportadas, ¿hay acceso a ellas rápido? ¿Hay varias unidades? ¿O los camiones autobomba hay muy pocos por provincia y te tardan 5 o 6 horas? ¿O te tardan una hora? O... No, no, hombre, lo general es que haya hay distribuidos una red de estratégica de medios, los cuales suelen cubrir cualquier punto que le toque, bueno, que sería de su despacho, lo podrían cubrir yo creo que en el entorno de una hora, depende de las comunicaciones, Vale. tirando por lo muy largo. Yo creo que lo general es que en 15, 20 minutos
los vehículos autobomba lleguen a este incendio, a un supuesto incendio, vamos. Sí, al final los accesos, sobre todo en determinadas sierras y montañas, ¿no? El Claro, acceso pues es complicado. complican mucho el acceso, eso es, sí. Y después tendríamos las cuadrillas que van por tierra, denominadas romeos. Son retenes, son brigadas de tierra que están haciendo, antes de ir al incendio, ellos están generalmente haciendo labores de silvicultura preventiva. Es decir, en verano están pues podando árboles y bueno, haciendo distintas labores, marcaje de pinos, y cuando hay un incendio son llamadas para el incendio. Se cambian y se ponen el EPI de extinción, quitan el EPI que Vale. llevan para hacer los tratamientos y se van al incendio. ¿Y esas cuadrillas trabajan casi todo el año haciendo esas tareas o Al- también solo principalmente en la campaña de eh, incendios? Algunas trabajan todo el año, lo que en menor cantidad de personal. Vale, se refuerza en la época de Se incendios, se refuerza en refuerzan la esas época de cuadrillas. incendios, sí, eso es. Y en verano sí están, pero no todas están todo el año, que es a lo que me refería. Vale, No todas están todo el año y las que están en menor medida. vale, Después tendríamos, ya si el incendio está muy, según la información que pase el helicóptero de extinción, pues mandarían los deltas, a lo que llamamos deltas, que es maquinaria pesada, son bulldozer que trataría de realizar cortafuegos, apagar en ataque directo con la pala, ¿sabes? Empujando las llamas para tratar de crear pues discontinuidades que puedan frenarle el avance de las llamas. vale. ¿Vale? Y, y ya con eso, en teoría, si no, ya no hay más refuerzos, ¿no? O bueno, luego está también Bueno, después bueno, tenemos, en función de los niveles de gravedad, si el incendio es nivel de gravedad cero, decimos que es un incendio de poca entidad y que se podría apagar con los medios que se han mandado, ¿vale? vale, Después tenemos nivel de gravedad uno, que son los incendios que necesitan más de 12 horas para poder ser controlados o con una evolución que puede ser superior a las 300 hectáreas de arboladas, que se puedan quemar más de 300 hectáreas. Y después tenemos nivel de gravedad 2, que es cuando ya se activaría la unidad militar de emergencia y se declara nivel 2 cuando se realizan evacuaciones de pueblos, cortes de carreteras nacionales o autonómicas, vías férreas, vale. cuando hay instalaciones singulares amenazadas, Sí, sí, que cuando ya hay al final un hay. riesgo potencial para la población. No, no, y además en la cantidad de medios que necesitas, pues ya para sacar a gente de sus casas, sincronizar y demás, ya empiezas a necesitar una cantidad de medios que. ¿Qué problema hay aquí? Que desde que se activa el nivel de gravedad 2 hasta que llegan los refuerzos, pues suelen tardar entre 1 hora y media, 2 horas o más de 2 horas. Vale, O sea que hay que contar con eso. Después a lo que me decías, que no hay más medios, sí, porque hay más medios. No de la Junta, sí de la a nivel ay, nacional del, o. sí, del Ministerio de Medio Ambiente pone a disposición pues Air Tractor, que son los zapatones, que ¿Qué es eso? son aviones de Aviones. carga, sí, aviones de carga que transportan agua. Después tenemos los FOCA, que ya son de militares también, pero se solicitan al ministerio. Y también tenemos las brigadas de refuerzo en incendios forestales, las BRIF, que también se puede solicitar. Y no tienes por qué tener ningún nivel de gravedad para solicitar, por ejemplo, las BRIF.
Vale, ¿y eso quién se encarga de solicitarlo? Eso lo solicita pues la central. La La central. central, sí, sí. Eso todo lo gestiona en función de lo que le diga el personal en tierra, el ¿Y, personal a pie de incendio. y las brief, qué tipo de perfil de persona va o qué, o sea, qué... Pues las briefs son un conjunto, son dos por lo general, excepto una que hay a nivel estatal. Todas suelen ir con dos helicópteros y en torno a unos 18 bomberos forestales, entre Vale. 16 y 18, depende bueno, de circunstancias, ¿no? De si tienen todos completos, pero lo normal es entre 16 y 18. Y se componen dos helicópteros que también llevan su Bambi, ¿vale? Y el mismo protocolo que un Elif. Llegan, le despliegan el Bambi y le apoyan en la extinción a estas cuadrillas. Y llevan los mismos medios en cuanto a la misma tipo de Sí, mochila sí, eso es. Sí, y... suelen llevar los mismos medios en función de la tarea que vayan a realizar cuando soliciten instrucciones de trabajo. Vale. Porque para cuando cualquier medio aéreo o cualquier medio por tierra se llevan emisoras, los medios aéreos por banda aérea y los medios en tierra, pues hay dos canales que son el simplex y el semiduplex. Que bueno, el simplex es funcionaría como un walkie-talkie, tienes conexión directa de emisora a emisora y el semiduplex pasaría a través de una antena para comunicarte por otro canal, para tener mayor alcance. Porque entiendo que la comunicación es fundamental, o sea, porque Claro, sí, sí, sí. con tantos La, la, com- equipos, tanta gente, aparte de que hay riesgo para ser eficientes, la comunicación y la coordinación de los medios. ambos. Sumado cuando, por ejemplo, un incendio de estas características como el que hemos tenido en, en En Zamora, Zamora. pues ya tienen que venir pues un helicóptero de coordinación, tienen que venir una serie para que coordinen los medios aéreos y tampoco haya accidentes, porque en un incendio catalogamos generalmente los accidentes que puede haber en tierra, que pueden ser muchos, evidentemente, porque estás más expuesto al incendio, pero puede haber también accidentes de los medios aéreos y por eso tienen que venir helicópteros de coordinación o aviones de coordinación que se encarguen de esta labor también que yo creo que es fundamental para decirle a cada medio cuándo puede entrar a la zona ¿Y cómo, no? a realizar las labores sin peligro de que nadie interfiera o ningún otro medio aéreo interfiera en su zona de trabajo. Y una pregunta en cuanto a comunicación, aparte de eso de que hablen y la coordinación entre ellos, has dicho que solo hay medios de radio. ¿Cómo controlan la posición de toda la gente desplegada? O los GPS, no sé, ¿eh? Porque desde el punto de vista mío del campo, al final muchas veces ya te lías para explicar a un amigo una cosa, Hmm. pues dar indicaciones en una montaña que no conoces, no te sabes los nombres de los caminos y solo tienes referencias de norte-sur. Sí, ¿Cómo son esas comunicaciones o qué? vale. Nosotros, bueno, todos los medios que trabajan en la extinción de incendios llevan, por seguridad y para saber su localización exacta, llevan un GPS para saber en qué zona están trabajando y todo. Y eso está todo, o sea, en la central Sí, tienen las coordenadas de eso cada es, operario, ¿no? sale en el mapa perfectamente dónde estás ubicado, tu zona de trabajo y se actualiza Vale, cada vale. X tiempo para saber tu posición y para que si se va a hacer algún medio de ataque indirecto al incendio, como puede ser un contrafuego, que nadie pueda permanecer en zonas de peligro. Sí, atrapado, ¿no? Sí, que no Claro, quede. eso es. Y bueno, pues generalmente las personas
que vienen de otras zonas para ayudar en la extinción, como bien dices, no tienen por qué conocer la orografía, ni los caminos, ni las vías de acceso. Para eso están la figura del agente medioambiental, que se encarga de introducir a los medios por la vía más rápida y más segura al Vale, incendio, y coordinan la extinción del incendio. vale, Y, vale, sí, porque es que eso, al final, si el incendio es pequeño, parece todo como muy evidente, pues estás viendo el fuego, ya sabes un poco qué hacer, claro, pero yo entiendo que en incendios de ciertas magnitudes sí, eso claro. tiene que ser un, Un caos, o sí. sea, Un tiene que ser caos un caos entre el eh, humo, el claro, eso es. fuego, lo que se ha quemado ya, lo que no se ha Por, quemado, por por eso dónde va. es fundamental una buena organización, la sectorización de los incendios, pues sector eco, sector, ¿sabes? Para poder un poco saber qué área de trabajo y qué medios están en cada área de trabajo. Hay que tener una correcta organización de los recursos para poder ser efectivo, al fin y al cabo. ¿Cuáles son los mayores problemas que os encontráis o que se encuentran a la hora de apagar un incendio y qué tipo de recursos se utilizan, ¿no? Porque has mencionado ahí lo de prender fuegos previos por delante al fuego para intentar frenarlo, hacer cortafuegos. Mm. O sea, el viento entiendo que es un peligro, es el mayor peligro de todos. No sé, a ver si nos puedes contar un poco. Sí, el principal problema cuando un incendio, por ejemplo, es incipiente, pues si no lo puedes atajar en las primeras horas, ya hay que replantearse pues ciertas actuaciones que nos permitan plantear como unas áreas, o sea, unas líneas de control que tú te puedes establecer y decir, de aquí no va a pasar el incendio, o yo quiero mantenerlo en estas áreas. Igual, pues ya estamos hablando de ciertas distancias del frente de llama para poder actuar. ¿Qué problemas te puedes encontrar? Pues que las previsiones del cambio del viento no sean las que tenías previstas, o el incendio genere unas magnitudes, como por ejemplo el incendio que hemos tenido en Zamora, que sea de tal magnitud que ya genera sus propias corrientes de aire, que sumado a las rachas de viento que tienes en la zona, se, tengas pues vientos erráticos, vientos que de pronto te soplan al este, al oeste, otra vez al norte. Claro, las propias corrientes son porque el fuego cambia tanto la temperatura del aire que se producen contrastes de aire caliente a aire frío y Claro, eso hace sí, sus propias corrientes eso es. que no tiene por qué ser o sea, no tiene por qué coincidir con el viento predominante del momento, ¿no? Eso es. Y después el incendio, cuando adquiere pues cierta magnitud, se pueden producir pirocúmulos en el incendio, que son como estas nubes que vemos gigantescas, pero son de humo. Que esto pues puede ser, nos indica que va a ser un incendio con un potencial enorme de hacerse grande, de hacerse muy grande. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vemos ciertas cosas. A ver, los que ya llevamos tiempo trabajando en el sector, pues estás pendiente de estas cosas y bueno, pero son muy peligrosas y, y nos pueden generar problemas de seguridad. Entonces siempre trabajamos desde un lado seguro y sabiendo que lo que puede hacer el incendio en cada momento, o previendo que, que no nos juegue una mala pasada, ¿no? Sí, no, es que yo solo me imagino cómo ha tenido en ciertos sitios y en cierto tipo de bosque seco y tal, cómo ha tenido la fuerza que ha tenido que coger el incendio, eso tiene que dar un miedo que es que, Claro, había no sé, no, rachas en el incendio que superaban los 70 kilómetros por hora. Eh, para que te hagas una idea, nosotros catalogamos eh, un día
muy malo de incendios en verano cuando supere los 30 grados de temperatura y los 30 kilómetros por hora de viento. Y cuando la humedad relativa sea menor al 30%. En el incendio de Zamora teníamos menos del 30% de humedad, unos ¿vale? 38 grados de temperatura y rachas de 70 kilómetros por hora de viento con 50 kilómetros por hora de viento mantenido. ¿Qué nos quiere decir Sí, eso? Que era una situación inviable. O sea, el incendio estaba totalmente fuera de capacidad de extinción y lo único que puedes hacer es proteger los pueblos. ¿Y cómo proteges esos pueblos? Pues primero evacuando y después, pues de forma indirecta, pues hablamos de fuego técnico o contrafuego, que consiste en generar tu fuego para que se atraigan aire caliente con aire caliente, el aire que está frío en el medio succiona a los dos frentes de llama. No sé si me explica. Succión, o sea, tú el Tenemos fuego ese lo el, estás generando para que cuando llegue el propio fuego no encuentre materia orgánica para seguir quemando eso es, eso es, y además para intentar absorber que, oxígeno que del fuego principal. no, que el fuego principal, el frente que viene principal, atraiga a tu fuego para que queme la mayor parte posible antes de que llegue el frente. Ah, Eso vale, o sea que ese fuego tú que has creado vaya hacia el fuego que viene eso es. de tal forma que se encuentren y para cuando llegue el fuego grande, por así Por, decirlo, ya no ¿y, pueda por, avanzar. ¿Y por qué se atraen? Porque las dos masas de aire caliente están tan calientes que en el medio, digamos, en el matorral que nos queda sin quemar, el aire está, entre comillas, más frío. Entonces, ese aire trata de salir hacia arriba para liberarse, entonces crea una succión. Vale. Vale, vale. Pues fíjate que yo pensaba que esos fuegos que hacíais para frenar, ibais quemando e ibais apagando a la vez de forma controlada. Mm. Porque claro, o sea, encender otro fuego más, Hombre, puede, o sea, siempre o sea, hay que, está, hay que controlarlo bien, ¿no? hay que controlar y no lo puede hacer cualquier persona sin unas nociones básicas y sin que nadie te haya mandado de autoridad. Quiero decir, sin que el jefe de extinción o el jefe que esté al mando haya mandado realizar eso, porque si una persona cualquiera se pone a realizar esto, lo más probable es que le salga mal Sí, y sí, que tengas la mucha otra parte es experiencia. que comprometa la seguridad de las personas que están trabajando. Hay Para que, que, para hacerme una idea, ¿cuánto, o sea, un fuego en las condiciones como las que estaba en Zamora, por ejemplo, que entiendo yo que son extremas, ¿qué cantidad o sea, qué distancia de cortafuegos pueden llegar a saltar o qué tipo de barrera física tienes que generar para pararlo? mm, O sea, estamos hablando de 10 metros, 50 o... bueno, saltó el pantano. O sea, con el embalse de la Gavanzal lo saltó el frente del incendio. O sea, que con eso ya te puedes hacer una idea de la ¿Y, magnitud. y qué tamaño tiene el pantano ese? Pues más de 300 400 metros tiene Joder. O sea, es que es... en zonas no muy anchas, claro. Pero claro, no te es que la gente piensa que prende a ver, no solo prende la llama, quiero decir, el incendio lanza pues lo que nosotros llamamos pavesas, que son trozos de corteza ardiendo, van, Sí, eso in- van por el aire, van protegidos encendidos. en la nube de humo y cuando la nube de humo no tiene tanta densidad, bajan, caen y algunos prenden, otros hay suerte y no, pero pues claro. No es que el incendio tenga unas llamas tan largas como para... Pero Sí, claro, yo no, creo que es importante matizarlo, porque bueno, hay gente que son, igual... sí, son las partículas esas que se han quemado, bueno, pues como cuando haces una hoguera que vas viendo que Eso hay es, partículas calientes, pero claro, todo eso
Eso a es, lo bestia, claro, cuando incandescentes. es una... Tú ves en una hoguera saltar partículas incandescentes que son anecdóticas para lo que es lo que estamos hablando. Pero es un claro ejemplo de si en una hoguera te salen esas partículas incandescentes a 3 metros o 4, imagínate tú en llamas de 20 metros hasta dónde las puede lanzar. No, no, claro, claro. Entonces, Y, sí. y por entender un poco ahora ya en concreto, por curiosidad, lo de Zamora, ¿cuántos focos hubo? ¿Qué pasó? ¿Cómo han sido los hechos? ¿O por qué ha llegado a esa magnitud aparte de Bueno, que las condiciones fuesen tan aquí, desfavorables? aquí nos centramos un poco en una tormenta seca. Y la Sierra de la Culebra siempre han caído muchos rayos y pues claro, llevábamos mucho tiempo sin llover, mucha sequía acumulada. Aparte de mucho tiempo sin llover, ya mucha sequía acumulada de meses. Ya. Entonces, unos muchos días sin llover, el monte estaba para arder, predisposición total para arder, caen multitud de rayos, prenden muchos de ellos y claro, la sincronización de muchos incendios en relativamente poco tiempo, pues te hace que no puedas acudir a apagar todos a la vez. Porque Entonces, lo de los rayos es algo que pasa todos los años y que si lo sí, detectas a tiempo, sí, pasa todos los años, evidentemente, tormentas hay todos los años, caen rayos, pero lo que no suele venir, y menos en esta época, es una tormenta seca que no caiga ni gota de agua, entonces no puedes hacer nada porque acompañada de estas tormentas vienen vientos muy fuertes y rachados que te dificultan mucho la extinción. claro, además se unió, ¿no? No, no sé, que todavía el operativo de verano no había llegado, ¿no? O sea, que no Claro, había no, gente en las torres de vigilancia, en las torres, no sé si o sí que había concretamente en gente. las torres, no sé si, pero bueno, el operativo evidentemente al 100% no estaba. Pero claro, yo también baso la cuestión en la multitud de focos que había. En, Sí, no, que es un cúmulo de al final al de final, coincidencias que... sí, claro, evidentemente. Y después una zona complicada porque teníamos en esa zona pinares adultos. ¿Cuántos focos había? ¿O se sabe exactamente cuántos hubo más o menos? O... Esa información la desconozco, pero sí que seguro había más de 4, seguro. La desconozco totalmente, pero seguro había más de 4. Entonces, claro, poder atajar, ya vamos a ponerle 4 incendios simultáneos, es muy difícil. Además, cuando todos están o casi todos están en zona de pinar. Los pinares ya sabemos que son zonas de difícil extinción y que te van a dar problemas siempre por la magnitud de los pinos, la intensidad con la que arden, la altura de llama y todo. Ya, no, no, sí, cuatro focos de esos en unas condiciones, Y como con vientos mencionabas, que eran fuertes, no, extremas no, las condiciones, claro, con viento fuerte, muy condición, seco. O sea, al final fue la tormenta perfecta para desencadenar uno de los lo mayores que ha pasado, ¿no? incendios que hemos sufrido nunca, claro. Entonces, ¿Cómo, sí, dime. cómo ha quedado la zona? ¿Cómo está la situación? ¿Cuál ha Pues, sido el impacto? ¿Cómo se prevé el futuro? pues bueno, evidentemente la gente de la zona está destrozada, está, pues bueno, ha sido mucho y de golpe. Es decir, no es que se haya quemado un trozo de pinar y duela, pero hay zonas que han quedado sin Sí, nada, desnudas. eh, hay gente que se le habrá quemado todo. claro, Porque claro, porque es que ha quemado ayuntamientos, o sea, bueno, o sea, pueblos sí, enteros, ¿no? Entiendo yo claro, que sí, habrá sí, 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 gente... pueblos enteros. Y después yo me voy al hecho
de los ayuntamientos y de la economía local. Eh, Evidentemente se han quemado pinares de los que se estaba obteniendo ya un beneficio económico a los ayuntamientos, pero de esos mismos pinares los vecinos de los pueblos obtenían beneficio económico a través de la venta de setas, que era un gran aporte económico a estas personas de los pueblos, lo cual esa economía local se va a perder hasta dentro de muchos años. Un pinar, esos pinares había muchos que tendrían 60, 70, 80 años. Quiero decir que va a tardar mucho en volver esa economía, Mm. Sí, porque no, no, que hay yo ciertas insisto cosas en que... que esa economía local es muy importante porque ya de por sí la gente de estas zonas, mm, que casi no hay gente, y la poca se mantiene, pues muchos son pensionistas y complementan su pensión con, con, con estos aportes que son temporadas muy cortas y pueden obtener una serie de ingresos pues bastante importantes, bastante importantes. En cuanto a ganadería, ¿sabes? ¿Ha habido muchos afectados? ¿Ha dado tiempo a intentar Bueno, proteger el ganado ha habido o no? afectados. Desconozco si ha quemado como tal reses, pero si ha quemado, lo que se ha quemado Todos es los pastos. claro, todos los pastos y aparte gente que tenía sus paquetones de comida para todo el año, que es mucha cantidad de dinero la que se le ha quemado. Entonces, a ver si para estas personas llegan alguna serie de ayudas para poder salir adelante y poder conservar su ganado sin tener que. Porque, claro, concretamente hablé yo con un amigo que se le habían quemado 30.000 euros que tenía invertidos en comida. Y eso es un palo muy duro para cualquier ganadero. Mm. Sí, 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 no, 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 que tiene que ser Que claro, esta persona desolador. no se podría gastar ahora mismo otros 30.000 euros en comida. Claro, entonces ese ganado tiene que comer, Mm. tiene que comer. Entonces, los ganaderos sí se han visto directamente afectados porque también en Castilla y León la normativa indica que las zonas que han sido quemadas no se pueden ni cazar ni pastorear en los Dos siguientes años, 5 años. 5 años. Ah, yo pensaba que Sí, eran 2 años. 5 años. Esperemos que saquen medidas especiales para estas zonas y que estas personas puedan seguir viviendo, porque al fin y al cabo siguen en su zona y no se van a poder ir a otro lado. Si se ha quemado todo lo que había, porque se ha quemado todo, no pueden. No, es, Y que no es que haya sido un incendio intencionado ni mucho menos. O sea, ha sido un incendio provocado por rayos, multitud de rayos. Entonces, sí, esperemos no, no, que se que es tomen de tal medidas. magnitud, es de Claro, tal magnitud que es que no, es que, bueno, pues igual en el pueblo al lado, ¿no? Es claro, que, no, es que en el pueblo de al lado están igual que en tu pueblo y en el otro pueblo están al lado igual que en el otro. Entonces, no es que se haya quemado 10 hectáreas, es que ha sido tal la magnitud que no se hace uno a la idea hasta que lo ve, hasta que lo ve. sí, no, joder, pues tiene que ser una pena verlo y más viviendo allí y siendo tu pueblo y donde vives y donde tal y decir, joder, es que Es que me he hasta... quedado, me he quedado sin nada. Después, multitud de apicultores han perdido las colmenas. Los que no las han perdido, claro, las colmenas ahora, ¿dónde van a libar néctar? ¿De qué plantas? No las hay. Entonces, estamos hablando ya de un impacto que no solo a ganaderos, no solo, o sea, Sí, no, a todos, es que ha, ha desaparecido todo, ha ¿no? desaparecido todo, toda fuente de recurso que cualquiera se puede imaginar se ha perdido. Entonces,
Yo creo que ha sido muy grande el impacto. ¿Se han, se han hecho valoraciones, por ejemplo, en cuanto a fauna del impacto que ha habido? ¿La fauna ha, ha escapado principalmente del fuego? ¿Depende de las especies? Bueno, se ha encontrado pues lo que llama la atención, que yo siempre digo que es lo mismo, jabalí, ciervo, algún corzo, sobre todo se habrán perdido crías de Sí, sobre estos, todo en esta porque época del año, ¿no? claro, en esta época del año las crías, bueno, pues corren, pero no tanto como los adultos, entonces, bueno, estas crías se han perdido. Pero no en tal medida como otras especies menores, como podemos decir garduñas, jinetas, gato montés. Estamos hablando de especies menores, digamos, de menor tamaño, que no huyen, sino que se refugian. Claro, cuando se refugian ya están condenadas, Ya. porque cualquier especie mayor, ciervo, jabalí, trata de huir, lobo, todos tratan de huir, todos Sí, que tratan de igual huir. les pilla y entiendo Sí, yo que claro, igual evidentemente con les puede. contraincendios No, despistados. y claro, no los contrafuegos también pillan mucha fauna, pero lo que más ves algunos ciervos y tal, que ya simplemente no están quemados, están ahogados, porque el humo, como va, sobre todo algún día que hubo más viento, iba tan rastrero que ahogaba, ¿sabes? Ya la fauna antes de que se quemara. Ya. Pero sí, yo esto es todo lo que vemos, la gente pues va, los ciervos, el jabalí, bueno, también hay que mirar un poco más allá. Sí, 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 Todo la fauna esto, esa pequeña y demás, y todo que lo igual no pequeño se ve, pero... no se ha podido ir. Y es toda una cadena al final. Al final la naturaleza es todo una cadena, ¿no? Sí, sí, O sea, desde lo evidentemente. que decías tú, desde los insectos o las abejas hasta las flores, hasta Eso es, sí, las sí. aves que comen de los insectos, lo que comen de las aves, todo es una cadena, ¿no? Y probablemente, pues está eso, la parte baja de esa cadena es la que más La que más ha ha sufrido, la, sufrido. la que menos puede huir es la que más ha sufrido, la que menos posibilidades tiene, porque al final, bueno, puedes decir, un águila pues se va volando, pero ¿cómo se va? Te voy a decir, no sé, una jineta, ¿cómo se va? Se intenta ir corriendo, pero no, no tiene tantas capacidades como un animal grande. Y eso es lo que más seguramente ha perecido en este incendio de fauna, quiero decir. ¿Cómo crees que va a evolucionar o cuánto tiempo crees hasta que... O sea, Bueno, yo entiendo que ahora con el incendio, en los próximos 2 años sí que habrá, volverán a brotar las cosas y probablemente la zona poco a poco se vuelva a empezar a enriquecer, ¿no? sí. Yo, bueno, ahora está el debate de la gente, bueno, pues está un poco con el pino, un poco, pues no, evidentemente no, hay mucha gente que no quiere pino, pero bueno, yo espero y deseo que intenten volver otra vez a poner zonas con pino, bueno, las zonas de pino o pinaster que regenera bien con los incendios, regeneren de pino y se conserven. ¿Cuál es la discusión acerca del pino? Que no la Pues bueno, desconozco. Porque ahora, porque ha aprendido muy bien, la gente le ha cogido miedo claro, o... el pino es una especie que para los incendios arde muy bien, pero claro, la gente pues de los pueblos ha dicho, joder, es que si no hubiese pino, o los comentarios que se escuchan, ¿no? Pero claro, también si no hubiese pino, la economía local no se vería tan activa como ha estado estos años con las setas. Hay gente que propone castaño. El castaño, bueno, pues tiene muchas dificultades para sobrevivir, porque, bueno, hay enfermedades, hay plagas que le atacan y bueno,
sí, hay condiciones que no lo dejarían igual prosperar como puede prosperar un pino que aunque haya dificultades hídricas de lluvia, pues, pues va a prosperar, porque prospera en terrenos muy poco bollantes, digamos. Para mí, y la tendencia que lleva el clima en Zamora y bueno, ya no solo en Zamora, en España, pero concretamente estamos ahora en Zamora, pues yo propondría pino, pero preparar el monte para un fuego, que es un poco el problema que se puede tener. Poner ciertas especies que faciliten la extinción y preparar el monte para los incendios, porque los va a haber. No sabes cuándo, no sabes si igual dentro de 40 años, 30, 10, tal vez, no se sabe. Pero la tendencia es que siga habiendo incendios porque los incendios que son provocados igual se pueden ir erradicando, pero los incendios por rayos o son perturbaciones naturales, al fin y al cabo, que no podemos controlar. Y yo este incendio lo tomaría como una perturbación perfecta. O sea, es que ha sido lo que tú decías antes, las condiciones, la tormenta perfecta para desencadenar una catástrofe. Mm. Entonces, pues eso, yo volvería igual a poner pino en cierta medida y especies de frondosas como son castaño, que las tiene que haber, y especies de robles, aunque sabemos que la tendencia de la pluviometría es ir a menos. Y el roble y el castaño, bueno, el castaño no tanto, pero el roble quiere niveles hídricos importantes y que no, o sea, a sabiendas de que estamos en una zona ya de transición y que nos va a influenciar ya más un clima con menos pluviometría. Mm. ¿Y qué crees que puede hacer la gente? ¿O qué consideras tú que...? Porque, claro, Bueno, al ahora, final, ahora se ha visto mucho las ayudas a los animales, se ha volcado mucho la gente con llevar alimento para los animales, pero yo me gustaría decir que los animales no comen 15 días, que espero que esta fiebre o como lo llamo yo, una fiebre que le ha dado a la gente con llevar alimento ahora a los animales tras el incendio no dure 10 días, que lo veo perfecto que lleven alimento, pero no los 10 días consecutivos siguientes al incendio. La fauna come todo el año. Y bueno, de que regenere un poco el monte, pues la fauna volverá a su zona. Al final, los ciervos o los jabalíes o los lobos que se hayan ido volverán a su territorio después del incendio. Sí, al ver que está desprovisto de vegetación, se repartirán por el territorio y irán hacia nuevas zonas para poder seguir su ciclo. claro, es que hay veces que desde fuera, o sea, porque a mí me preocupa, pero como que no sabes muy bien cuál es la mejor forma de ayudar, porque igual dices, oye, pues el alimento, yo entiendo que es estupendo, ¿no? O sea, si Sí, sí, se todo, puede ayudar a los animales, sí, toda correcto. ayuda y de sobra, ¿no? Pero igual, no sé, de aquí, sobre todo a largo plazo, son las actuaciones, pues para volver a regenerar ese ecosistema, o porque yo entiendo que los animales que se han huido del incendio, o yo, alguna pequeña experiencia que he tenido en algún otro lado, los animales no se quedan en el incendio. Los que han No. sobrevivido huyen del incendio y se van a otra zona vecina que no haya habido incendio, y ya cuando esa zona de quemada se vuelve poco a poco a recuperar, pues es cuando empiezan a volver. No quita que veas animales en lo quemado porque se están reposicionando, porque les han espantado, porque los han Sí, movido. porque están volviendo finalmente a reconocer su territorio. Al final, los animales eh, tienen tendencia a volver a su territorio, donde nacieron, pero claro, al ver que ahí no hay manera alguna de sobrevivir, pues se tienen que ir a refugiar a otras zonas, porque al final no solo los animales necesitan comida, necesitan refugio y tranquilidad, porque ahora sí
vamos, le echamos comida, pero también estamos, eh, no quiero decir la palabra, pero en cierta medida acosando un poco para que le voy a hacer una foto, ¿sabes? Que sí, muy bien, pero el animal también necesita tranquilidad, ya bastante estrés ha tenido con un incendio forestal. No le inculquemos ahora otro estrés más. No sé si me explico en este aspecto. Sí, sí. ¿Y Entonces, qué se está haciendo algo, por ejemplo, desde la reserva o desde la Junta? ¿Se está sincronizando de alguna forma? por lo visto, el otro día estaban sincronizando las partidas de alimentos con la gente voluntaria que quería ir a hacer aportes de alimento para controlar la entrada de la gente a la reserva sin que tampoco acosen a las pocas reses que quedan, pues se está haciendo sincronizadamente y, y para eso, para que no tampoco la gente entre libremente, eche donde quiera, sino que lo controlen el personal a cargo de la reserva, que son Sí, que haya los una celadores. coordinación y esos Claro, recursos sí. se aprovechen al... Claro, y que sean efectivos, porque al final los mayores conocedores de la reserva son los celadores. Mm. Entonces, que ellos sean los que digan aquí se echa y allí no. Pero vamos, que si la gente tira un poco de memoria, en la zona de que ardió en 2012, Castro Contrigo, que fueron no sé si me confundo, 12.000 hectáreas, eso Ya está bien. a los 4 o 5 años ya había un matorral suficiente o más que suficiente para dar cobertura a, a los grandes mamíferos como son los ciervos y los jabalíes, que son los que, insisto, son los que más le preocupan a la gente de a pie, son los que más preocupan porque son los que más se ven, no por otra cuestión. Mm. Sí, sí, no, no, hombre, yo estoy convencido que en 2 o 3 años, al final los fuegos de siempre engloban una recuperación de la naturaleza que Mm, para la fauna es buena. Claro, no en la medida que ha pasado, ¿no? Pero claro, en muchos sitios siempre se han hecho fuegos controlados, en África se quema todo el rato, con claro, esa intención de renovar la hierba, el bosque, de regenerarlo, sí. Se porque hacía igual no tienes antiguamente el de zona y hay todavía zonas en Zamora en invierno, hay cuadrillas que se dedican a quemas controladas que se denominan las EPRIF. Y hay ciertas BRIF también que en invierno realizan quemas controladas para ganaderos, vamos, realizan quemas controladas de protección de bosques, para realizar fajas, por ejemplo, de protección de pinares, o le realizan a un ganadero una quema de una zona que quiera quemar para generar pasto. Entonces, yo también eso lo veo bastante importante en la hora de prevención de incendios. Sí, 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 que no, que Trabajar el, fu- un poco el territorio y prepararlo para, en caso de un incendio, poder atajarlo. Yo eso es lo que creo que se debería trabajar. sí, que los incendios, no sé si lo has mencionado tú antes o antes alguna de las conversaciones que hemos hablado, ¿no? Que el incendio se apaga antes Sí, los de incendios, que claro, suceda, ¿no? evidentemente se apagan con prevención, y no, ya no solo llamo prevención a desbrozar y podar, prevención también son las quemas controladas. Hay también, bueno, los incendios que ya son provocados, pues también una serie de prevención sería concienciación, charlas en colegios para concienciar desde muy pequeños a respetar el territorio, a conservarlo y a preservarlo, para, Totalmente, totalmente de acuerdo. para inculcar que nuestra tierra nos da un valor, tiene un valor y qué significa para nosotros, Mm. para que todo el mundo trabaje en un sentido, o sea, en una misma dirección. No, yo es que trabajo en una oficina y a mí el monte me da igual. Vale, pero igual te gusta ir de vacaciones a hacer una ruta de senderismo. Si no hubiese monte,
y estuviese todo quemado, seguramente no ibas. No, y luego solo hay que ver cómo hay gente que trata el monte en general. O sea, que Es yo así. cada vez que veo una lata en el suelo digo, o sea, ¿cómo puede haber una persona que haya tirado una lata al suelo y Mm, se haya ido tan... O sea, claro, se haya ido, o sea, que tire una lata al suelo y se vaya. Y dice, pero ¿cómo claro, no le chirría la cabeza que dices, pero ¿qué estoy haciendo? Pues claro, gente también que luego hace fuego sin querer o claro. imprudencias, Imprudencias, sí. pasan. Hay muchas que son negligencias por desconocimiento de la persona. De, bueno, no se puede hacer fuego en ciertas épocas, pero la gente igual no lo conoce o, ¿sabes? Pero bueno, Pues más que nada, nada concienciación y yo creo que hay que trabajar muchos aspectos para poner en valor todo. pues nada, oye, pues no sé si quieres decir algo más, pero Yo creo que por mi parte agradecerte, está. agradecerte de parte de todos que me ha parecido súper didáctica la conversación, he aprendido mucho, yo creo que has explicado muy bien lo que ha pasado, qué se podía haber hecho diferente, cómo es la situación y Mm. agradecerte tu tiempo. Pues muchas gracias a ti por contar conmigo para esta explicación. Y Así que nada, nada, y muchísimo ánimo a toda la gente afectada en Zamora, en otras partes, porque también ha habido incendios en Navarra, en Cataluña, en todos, a la gente que se está viendo afectada por los incendios. Ojalá mejoren las cosas y se puedan controlar y no tengamos que vivir situaciones como estas. Y nada, deciros a los oyentes que intentaré poner en la descripción, me voy a intentar informar porque creo que Artemisan, la Fundación Artemisan estaba creando un número de cuenta para que la gente pudiese hacer aportaciones de dinero para, pues eso, para crear un fondo sostenible en el tiempo. Claro, porque al final una cosa es la actuación directa, pero como hablábamos, el incendio, o sea, la recuperación del incendio va a llevar meses y años, ¿no? Entonces, pues para crear un fondo ahí común y gestionar ese dinero para aquellos que vivimos lejos, igual la mano de obra o la aportación en comida o en trabajo, pues no es viable, pues que por lo menos podamos aportar dinero e intentar ayudar en todo lo posible. Y nada, pues eso, oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a todos por muchas escuchar gracias. y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.